La música, bueno, en este caso transporta, pero el simple hecho de escuchar cómo lo hacían con la energía, con el ímpetu, y ver a Lalito aquí también echándole todo el punch, la verdad que es increíble. Amén. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con las cartas de Pedro. Si me ayudas a ponerle ahí. Bueno, en lo que Vicky, Kame. Perdón. Me acordé de Vicky. ¿Te ayudas, Lalito? Bueno, en lo que ellas revisan ahí, mejor les va a ayudar. Hablábamos de la clase pasada que vimos hace, pues ya 20 días, ¿sí? Y ahí está. Y me refiero al tema de Primera de Pedro, capítulo 2, donde, recuerdan, veíamos algunos puntos, como era Cristo, la piedra viva, esa piedra viva que nos da sentido del por qué estar aquí, esa piedra viva que fue elegida como la piedra principal por parte de Dios, que fue Cristo, y que sin Él estaríamos vacíos. Otro punto, el cual veíamos, es que Dios nos ha hecho también a nosotros piedras vivas. Amén. ¿Cómo es eso? Pues sí, recuerdan que nosotros somos parte de esa estructura, de esa construcción de la cual pues Cristo vino a iniciar. Amén. Como esa piedra principal, y pues fundó en este caso la iglesia, la cual somos todos nosotros. Por último, hacíamos énfasis en recordar. ¿Recuerdan? Recordar es importantísimo, volver a las bases. Pedro nos hablaba acerca de que es necesario recordar las cosas básicas para que no se nos olviden. Y nos decía que esto nos va a ayudar muchísimo cuando estemos bajo pruebas y sufrimientos. Antes de iniciar la clase, quisiera compartirles un poco esto. Realmente fue increíble. Esa palabra es del Norbert, Norberto se la robé. Pero es increíble. Nunca habíamos, bueno, en lo personal, nunca había tenido la oportunidad de subir sinceramente, me daba flojera subir un monte, pues. Dije, no le encuentro nada de chiste, ¿no? Mi cuñado le gusta eso. Y yo decía, ay, como que siento que le pone mucha salsa a sus tacos, ¿no? Pero ¿qué creen? Que no. Aquí pues pasamos una noche increíble, llegamos y pues estaba haciendo un frito bastante fuerte, y pues nos pusimos a alabar a Dios y estuvimos ahí confraternizando un rato increíble tiempo. Amén. Muy temprano, pues aquí ya nos ven a todos, pues estábamos a una temperatura aún bastante fría, pero listos y animados. Y pues en esta foto pues ya estamos las personas que en este caso pudimos lograr. La verdad que es retante, es muy retante, y bueno, Norbert por consiguiente hizo pues de alguna manera irreconocible
con sus pequeños y con Silvia un esfuerzo tremendo, porque para llegar aquí a donde él está, que pues ya es prácticamente esta es la punta, o sea, es muy complejo, ¿no? Muy complejo al grado de que estamos cerca de 4,000 y tantos, 4,500 metros sobre el nivel del mar. Entonces de repente yo le decía, oye, me paraba porque sentía mi corazón aquí, me hacía así, y me espantaba porque dije, oye, ¿qué pasa, no? Me decían que es normal, que tu cuerpo se va adecuando a la altura, y que eso tiene que suceder porque se tiene que adecuar tu ritmo cardíaco. Y yo me espantaba, ay, ¿qué pasa, no? Nos perdimos por ahí, pero todo salió bien. Increíble experiencia, lo volvería a hacer. Y si alguien va, pues yo lo animo a que se prepare primero, porque la verdad que no fue fácil. Y no fue fácil porque todos íbamos mentalizados, los que nos fuimos. En Norbert ya está doble cobertor. Íbamos mentalizados a que íbamos a sufrir, chicos. La verdad, yo, y creo que todos íbamos así, porque todos sacaron hasta 4 cobijas y aún así pasamos frío, pero iban dispuestos a dar todo. Y iban preparados y mentalizados a que iban a sufrir, a que iba a costar trabajo. Y en el transcurso, por aquí por donde está Norbert, es remar contracorriente, porque te traiciona la mente, o sea, ya dices, no, ya no puedo, y es como si caminaras en arena de mar, pero en subida, con una pendiente como de 45 grados, y te caminas y te regresa y te va enterrando. Entonces, la parte mental cuenta mucho cuando vas ahí, y pues íbamos preparados para sufrir un ratito. Y precisamente la clase del día de hoy trata de discípulo señuelo a sufrir, o llamado a sufrir, o como ustedes quieran llamarlo. Y el día de hoy vamos a estar, ahí puse esto referenciando en que una persona escala, descansa. Complicado, ¿no? Pero pues sabe a lo que se va a enfrentar y va preparado. Para esto, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 25, para que se preparen, saquen sus Biblias, hagan sus anotaciones, y vamos a empezar con el primer versículo, que es Primera de Pedro. Pero antes de iniciarlo, voy a dar lectura a la escritura en general. La versión que estoy utilizando es la versión NTV. Si pueden seguirme, y si no, pues me escuchan. Dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal.
respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Increíble escritura, hermanos. Amén. Hablábamos de sufrimiento hace un par de minutos, prepararnos para algo, pues en teoría mundano. Pero en este primer versículo, hermanos, vemos algo increíble de Pedro. Dice: queridos hermanos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. En otra traducción dice: les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, o como extranjeros de paso por este mundo. Pedro tenía una cualidad que aprendió de Cristo: el amor. Pedro no estaba siendo impositivo, Pedro no estaba ordenando. Si ustedes se dan cuenta, Pedro ruega, anima a pedir fervorosamente, rogar, implorar, ¿no? Al grado de pensar de una manera amorosa, decirnos cómo evitar que nosotros pasáramos momentos difíciles. A esto nos lleva a entender dos puntos en esta primera escritura, en el verso 11, en el cual el primero es que dice aquí: ya que son extranjeros y residentes temporales. Pedro nos daba un primer punto, el cual nosotros debemos pensar que, o considerarnos extranjeros y de paso en este mundo. Somos tan breves, somos como un suspiro realmente. Y en cualquier momento se nos puede acabar la vida. Sí. Estando allá arriba, hermanos, en esta experiencia que pasamos, volteas a ver hacia lo que es la ciudad y no logras ni siquiera definir una casa. Y dentro de las lecciones de vida que nos trajimos, yo creo que todos, te viene al pensamiento qué tan insignificantes somos, pero qué tan valiosos somos para Dios. Amén.
Pedro nos exhortaba a que fuéramos o nos consideráramos extranjeros y no amar el mundo, no gastarnos la energía que nos queda en cosas que al final pues son del mundo y que cuando lleguemos a morir, pues esto se va a quedar ahí, ¿no? Sí. Hacía alusión a eso porque todo el tiempo nos está tentando el mundo, todo el tiempo, Sí. en todo momento. Sí. El otro punto, hermanos, que daba a entender Pedro era de que nos apartáramos del pecado y nos decía o nos dice: les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Dice aquí que se aparten, otra versión, de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, que se abstengan de aquellas pasiones carnales que combaten contra el alma, otra traducción. Y es bien simple, hermanos. En otro versículo de la Biblia lo expresa de esta manera, que debemos negarnos a nosotros mismos. Es tan fácil como eso. Y todos los días nosotros nos enfrentamos a esta batalla, e incluso aquí en la Escritura dice que luchan contra el alma. Imagínense, su alma luchando contra su carácter, contra lo mundano que somos, todos los días y a todas horas. ¿No? Realmente el problema yace en nosotros. El problema principal es que en el lapso que nosotros crecemos y al lapso de conocer a Cristo adherimos muchos malos hábitos que se adhieren a nuestro corazón, y que en algún momento, aún siendo transformados, es complicado a veces luchar porque dejamos ciertas cosas en el corazón, y es cuando el alma empieza a luchar contra lo que ya no debería de estar ahí, y nos volvemos egoístas y nos volvemos muchas cosas de las que ustedes saben. ¿Qué pasa, hermanos, una vez que Pedro nos está comentando que pues de alguna manera estamos en este mundo bajo pruebas y sufrimientos? Estas dos cosas que acabamos de ver son importantes tenerlas en cuenta, ya que de alguna manera nos va a afectar. Y vamos a ver en los versículos siguientes cómo es que nos afecta esta parte. Vamos a Primera de Pedro, en el verso 12, dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Quiénes son aquellos a los que se refiere los no creyentes? Son los incrédulos, ¿no? Son aquellos de los cuales nos rodeamos todos los días y a todas horas. Sí. Hermanos, nuestra conducta ante ellos tiene que ser intachable. Así es. Tiene que ser una conducta que lleve a crecer nosotros y a formar en ellos a Cristo, porque van a ver el reflejo de lo que fue Jesús en la tierra. Que ellos se animen. Yo les he contado que yo llegué a la iglesia o de alguna manera eso fue parteaguas para que yo esté aquí. Yo soy testigo de cómo Él cambió la vida de un amigo drogadicto completamente, ¿no? O sea,
hundido en la droga, amigo de infancia, que lo quiero, y cómo es que Dios transformó su vida, transformó la vida de mi hermano que era un alcohólico. Y a mí me entró la duda y dije, bueno, pues, ¿qué les hacen ahí? ¿Les lavan el cerebro? ¿Qué pasa, no? Al ir, hermanos, empecé a conocer un poco más de Dios y Él puso sus ojos en mí y ahora estoy aquí. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene su historia también. Entonces, estamos nosotros llamados a tener una conducta, a que ellos vean cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, a que ellos vean que no devolvemos mal por mal, aunque nos cueste, que estamos llamados a mantener una conducta ejemplar y de buenas obras, aún cuando estemos en situaciones bajo presión. Eso es aún más complicado, hermanos. Ellos siempre van a estar así, señalando, esperando que tú falles. E incluso se puede dar dentro de la misma familia. O a veces sucede, hermanos, que hasta entre nosotros mismos estamos viendo a qué horas falla alguien. Sí. Y eso no edifica, no construye. Fíjense que hoy, me acuerdo de Angelito que dice que siempre que sube aquí le pasan cosas. No eres el único, ¿eh? Hoy precisamente pasé un tiempo increíble con un hermano y fuimos a tomarnos un café. No voy a dar nombres porque no quiero dar comerciales. Aquí en Cibac, en un café pues cristiano. Ya saben cuál es. Yo solamente he ido 4 veces, la verdad. Pero bueno. Llegué, la persona muy amable, siempre son muy amables, yo siempre he creído, la verdad que increíble. Esta vez me trataron muy bien, pasamos un muy buen tiempo, terminamos y luego pues Satanás, pues ya sabes, ¿no? Empieza. Y voy a pagar, y en ese inter que pago le digo, oiga señorita, pues muchas gracias, me tengo que ir porque pues se me hace tarde. Sí, joven, a ver, ya pagamos, le pago y en ese inter pues le digo, oiga, está bien, tómese el 10% de la propina, ¿no? Digo, agréguele el 10, ¿no? Yo siempre agrego el 10, ya me van a decir tacaño, pero siempre agréguele el 10, sí, está bien. Y estaba una persona ahí que yo no recuerdo, no sé quién sea, pero de repente me dice, no, esa actitud la tenemos que cambiar, dice. Ay, dice, por eso México siempre es un país tercermundista. Debemos de dar propinas como países de primer nivel. Entonces yo me quedé así como que en shock, ¿no? Y dije, ¿qué hago? No, porque sí fue así una impresión, porque lo gritó, me dio harta pena. Y le digo, sí, ¿verdad? Dice, sí, por eso es que México no avanza, dice, porque no damos propinas de primer nivel. Deberíamos de dar propinas de primer nivel. A la vez sentí vergüenza, hermanos, sentí pues sentimientos encontrados en mi corazón. Dije, tiene razón. Pero después salió el Miguel. Y la conducta juega un papel importante. Pensé lo peor.
Le dije, Dios mío, perdóname, porque quiso salir el Miguel de hace años. Soy bravo, la verdad que soy bravo, pues. Y me contuve. Pero estuve a punto de decirle las cosas que no debía. Y dijo, bueno, pensé primero, dije, pues ya ni me atendió, ¿por qué tiene que estar metiéndose aquí, no? Ya ustedes se imaginaron. Pero me quedé callado. Me dolió mucho. Sentí vergüenza y agaché la mirada. Eso fue lo que hice, agaché la mirada y le dije, sí. Fui a recoger mi tarjeta y la señorita que me atendió, pues ella me cobró. Me acerqué y digo, ¿se cobró? Sí. Digo, discúlpeme por favor. Digo, yo creo que tiene razón la señorita, debía haberle dado más. Lo voy a considerar en la próxima vez que venga, perdóneme. Yo apenado, y me dice, no te preocupes, dice, no le hagas caso. Me salí, pues no sé, con muchos sentimientos. Y uno tiene que redoblar esfuerzos porque precisamente de esto iba yo a hablar. Y dije, ay, Dios mío, pues tuve que ir con Dios y decirle, de modo, si me toca perder, pues aunque pierda. Pero el resultado de esto, hermanos, según la Escritura, es que dice que así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Así es. En este caso, es increíble lo que dice aquí en otra versión, y glorifiquen a Dios en el día de la salvación o en el día de la visita. En el juicio final habrá un gran impacto, hermanos. Sí. Muchos de nosotros, o muchos más bien de los que nosotros conocemos, o nuestra misma familia, desgraciadamente no van a llegar a conocer a Dios. Eso va a suceder. Pero ante los ojos de Dios nuestra actitud vale tanto que la Escritura dice que le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Quién les va a dar honra? Ellos. Amén. Al ver la actitud de cada uno de ustedes. Amén. Incluyendo la mía. Así es que tenemos que predicar con ese ejemplo. Tenemos que hacernos preguntas como pensamos que nuestro ejemplo entre los no creyentes pues de alguna manera ayuda a que ellos formen una nueva actitud, o somos indiferentes creyendo que esto es irrelevante, ¿no? Que no importa, yo soy así y así pienso que es lo correcto. Versículo 13 dice, por amor al Señor, sométanse a las autoridades humanas, ya sea al rey como jefe de Estado o los funcionarios que él ha nombrado. Voy a seguir. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Nuestra conducta, hermanos, ya lo vimos, con la parte de incrédulos, tenemos que trabajarlo, pero también tenemos que ser respetuosos con las autoridades. Amén. Qué complicado para algunos, ¿verdad? Y yo me incluyo. ¿Cuántas veces en ocasiones hemos hecho un mal gesto a un oficial, a un servidor público, los hemos insultado o de alguna manera ha llegado una ofensa? Tal vez por la desesperación, por muchas cosas.
el cual, dice la palabra, no cuenta. Nuestra conducta tiene que ser intachable también ante ellos. Conocemos, pues en este caso aquí, cómo debemos actuar, y nos pide que nos sometamos al Señor, pero muchos batallamos con esto. Aquí en la palabra habla acerca de autoridades humanas, el rey, funcionarios, otros dicen gobernantes. Y bueno, pues todos conocemos aquí a quién es el que dirige el país en México, ¿no? Que dice me canso ganso. Pero en esa época, pues quien dominaba era el Imperio Romano. ¿Y quién era el Imperio Romano en esa época? El emperador que en ese ínter estuvo al mando se llama Nerón. No sé si han escuchado hablar de él, pero considerado ese emperador uno de los más crueles y sangrientos que ha existido. Una biografía rápida de este personaje es que fue el quinto emperador de Roma, sucesor del emperador Claudio, y el cual llegó al poder porque su mamá asesinó al emperador Claudio y de alguna manera pues quería que su hijo estuviera ahí. Por consiguiente, él volvió a asesinar a el medio hermano que tenía y se hizo emperador. Pero tanta era su maldad, tanta era su carácter tan sanguinario que creen que después él mismo mandó a matar a su mamá. Realmente este personaje hizo cosas atroces en esa época, culpando a los cristianos de muchas cosas, lo cual provocó que fueran perseguidos. Y algo que me impactó demasiado es que dice que prendía los cuerpos y los colocaba como antorchas humanas en los jardines. Increíble, ¿no? Ay, sí. Pero ¿qué creen? Digo, a este personaje también lo vinculan con el 666, ¿no? Que dice en Apocalipsis 13:8 del Antiguo Testamento como el anticristo. Porque, bueno, numéricamente su nombre, Nerón César, daba un resultado alfanumérico de 666. Y algo impactante que Pedro nos dice es que al respetar las autoridades, el mismo Pedro se sometía a él y pareciera loco, ¿no? ¿Cómo? O sea, estás viendo lo que está haciendo con todos los cristianos y quieres que me someta a este emperador. Sí, la palabra de Dios es clara. Sí. Y dice que nos sometamos a toda autoridad humana, a toda, no a la que quieras, a toda. Amén. ¿Cómo es que Pedro pide respeto cuando este mismo personaje es el que se encarga de aniquilar a los cristianos e incluso de matar al mismo Pedro y a Pablo? Podemos decir que somos libres y que podemos hacer lo que queramos y justificar a lo mejor nuestro respeto a la iglesia y a la autoridad humana, pero si no lo demostramos con nuestra actitud,
solo estamos disimulando nuestra propia maldad. Porque quizás a los ojos de allá afuera nos digan, él no cambia en mucho a él, y son lo mismo, pero de diferente forma, ¿no? En el verso 18 dice, ustedes, los que son esclavos, deben someterse a su amo con todo respeto, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se compadece cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Otro punto que también marca nuestra conducta es el entorno que nos rodea, la gente más cercana, más allegada. Aquí la Escritura habla de criados y amos, en este caso. Había una esclavitud en esa época y al día de hoy pues a lo mejor no se sientan esclavizados o no sé en sus trabajos, ¿verdad? Pero las relaciones laborales existen y la explotación también. Los jefes que son muy enérgicos pues muchas veces nos llegan a someter, nos llegan a sobajar y es increíble pensar para los ojos de afuera que tenemos que someternos y que bajar la mirada siempre y cuando esto vaya con los planes de Dios, ¿verdad? Y nos obliga o nos sentimos, en mi caso, me siento con una profunda responsabilidad de respetar a aquellas personas que están por arriba de mí, sea maestro, sea jefe, sea el gerente o como se llame. Dice, ¿por qué debo obedecer esto? En el verso 19 dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Qué increíble, hermanos, es cuando uno es elogiado por Dios, y así Él lo describe, cuando soportamos algo por agradarle a Él. Amén. Eso me reconforta al pensar que al menos el regaño, lo que te hagan, pues en algún momento esto se va a cobrar y Dios es justo. Sí. El elogio que Dios da es porque sufrimos por hacer el bien y no por hacer el mal. Sufrir injustamente sin tener la culpa es algo que no tiene, entre comillas, sentido, ¿no? Pero en ocasiones, hermanos, cuando hacemos las cosas mal, a veces nos quejamos y todavía queremos elogio de Dios. Cuando hagamos cosas buenas y le demos honra a Él, es cuando Él nos va a elogiar. Versículo 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Amén. Para eso fuimos llamados, hermanos. Estamos aquí mentalizados
así tómenlo, o adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios para salir a luchar. Hagan de cuenta que van a subir mañana a la Malinche, pero trasladado a sus vidas. Deben mentalizarse que como discípulos que somos, debemos estar preparados para la batalla. Así es. Y que vamos a sufrir. Sí. Y que nos va a doler, sí. Sí. Pero que es por una causa increíble. Que a lo mejor allá afuera no entiendan, pero que nosotros sabemos que es necesario, ¿no? A lo mejor nos digan como yo le dije a mi cuñado que le echaba mucha salsa a sus tacos, ¿no? A lo mejor sí. Pero tenemos que estar preparados para la batalla. Fuimos llamados por Dios para aprender a sufrir por hacer el bien, y Él asegura que no nos dejará sin elogio ni recompensa. Amén. Versículo 22 dice que Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Y se constata, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Isaías 53:9, donde dice que Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Es increíble cómo concuerda la palabra desde de un extremo a otro. Como Dios quiere que a cada generación nos llegue el mensaje. Y hoy estamos en una nueva generación y seguro está dando este mensaje para que ustedes lo lleven en su corazón y lo atesoren y Amén. lo practiquen. Amén. Al ser insultado, dice que Jesús no respondía como lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Nadie de aquí tiene el poder de juzgar y de tomar venganza propia. Nadie puede decidir qué es lo correcto ante los ojos de Dios. Me impactó profundamente un video que me enseñó Miri hace rato, donde una mujer se avienta con su hijo en Colombia en un puente, y me impactó mucho porque está en las redes sociales cómo es que el niño le están diciendo pues que tome la ayuda, ¿no? Y el niño le dice: mamá, acepta la ayuda. Increíble cómo podemos decidir cosas que impactan. Y cómo es que ella decidió sobre las vidas de sus hijos, ¿no? No conocemos el trasfondo, pero es impactante ver cómo el mundo se destruye cada vez más. Por eso es que nosotros tenemos que continuar esforzándonos, capacitándonos, adiestrándonos para hacer toda clase de bien a través de la palabra de Dios, ayudando a las demás personas a que conozcan de Dios, que es la encomienda que nos dejó. Amén. En los versículos siguientes, que es del 24 al 25, dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre el cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor.
el guardián de sus almas. Lo más preciado que alguien ha hecho por nosotros es dar su vida, y ese fue Jesús. Amén. Cada uno lo conoce y sabe del amor tan grande que nos tiene. Así es. Él es el ejemplo a seguir. Él es el ejemplo de cómo comportarnos cuando estemos bajo ese sufrimiento y esa presión que a veces nos ejerce la sociedad. Si alguna vez te ha pasado, como a mí, que llegan situaciones que no quieres que pasen, pero que suceden y que te hacen perder la cabeza por la presión, por el sufrimiento, respira y piensa como Cristo, piensa como Él actuaría. Estamos en una lucha, hermanos, entre el bien y el mal. Atesoren esto, no lo que les digo yo, atesoren la palabra de Dios, denle estudio en sus casas y practíquenlo. Hermanos, la actitud de nosotros siempre debe ser como Cristo. En cualquiera de las circunstancias, si nosotros nos comportamos como Él, la gente va a ver esa luz de la cual habla la palabra. Sí. Amén. Recordar que si te sientes retado por el mundo, vale la pena sufrir por Cristo, Amén. porque sabes que vas a tener un lugar especial y que sabes que Él es justo y va a considerar todas las buenas obras que tú has hecho aquí. Amén. Y por último, si te cuesta obedecer, y me incluyo, y quieres parecerte más a Cristo y así poder ganar el cielo, échense una leída en Hebreos 5:8. Se las voy a leer. Dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Más adelante dice: de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. No hay más que decir, hermanos. Es muy claro. Amén. Les agradezco muchísimo su atención y que Dios los bendiga mucho. Amén. Buenas noches.